Y de ahí saquen sus Biblias. Vamos a estar en Salmo 19 esta mañana. Y dentro de su guía de alabanza hay notas de sermón. Les invito a que sigan con nosotros usando las notas. Les va a ayudar mejor a entender y a memorizar, a aprender, a comer lo que está diciendo la palabra de Dios si sigue con las notas. Y eso no solo es un dicho mío, eso lo han probado científicamente. ¿Sabían eso? Que uno para aprender una cosa tiene que leerlo 7 veces, por lo menos, antes de que quede. Pero si alguien escribe algo, solo necesita 2 o 3 veces. Eso es gratis. Eso es un sermón. Sí, es verdad. Así que vayan ahí. Salmo 19. Vamos a estar leer los versículos 7 al 14. Usted puede leer el capítulo entero en casa, pero por razones de tiempo voy a fijarme en los versículos 7 al 14 del capítulo 19. Salmo se encuentra casi a la mitad de su Biblia. Es el libro más largo de la Biblia, o uno de los libros más largos. Tiene el capítulo más largo, escrito por David, Salomón y un par de otros directores de alabanza. Salmo 19, empezando en el versículo 7. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, de sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón, y el mandamiento del Señor es puro y da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre, y los decretos del Señor son verdaderos, y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulce que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Libérame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Señor, habla a través de la verdad de tu palabra esta mañana. En nombre de Cristo pedimos. Amén. Si no han estado con nosotros, la semana pasada empezamos una serie nueva llamado Experimentando a Dios Juntos. Y si quieren pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch o mejor vayan a la app que mencioné antes. Vayan a Watch, pueden bajar el sermón de la semana pasada, pueden bajar las notas también. Vamos a seguir en ese tema y hoy día estamos viendo cómo podemos experimentar a Dios a través de su palabra. La semana pasada vimos cómo podemos experimentar a Dios en comunidad y hoy día estamos aprendiendo cómo podemos experimentar a Dios a través de su palabra. Mira, el bosquejo de este salmo, de este capítulo 19, realmente se divide en tres términos. Número 1, Dios se revela generalmente a través de su creación, por ejemplo. Por ejemplo, en Juan dice que no hay nadie que se quede sin excusa porque Dios se ha revelado a través de su creación. Entonces, por ejemplo, si usted ha estado hablando con alguien antes y ellos te han dicho, quizás un amigo que no cree en Dios, ¿no? Y te ha dicho, mira, si Dios es bueno, ¿cómo puede mandar a alguien al infierno? Y obviamente la respuesta es pues el pecado y hablamos de todo lo que es el Evangelio. Y después la segunda pregunta que generalmente preguntan es, sí, pero ¿qué pasa con el niño en la selva de las Amazonas que nunca ha oído de Dios? La realidad es que Juan y también Romanos capítulo 1 dice que Dios se ha revelado a través de la creación. Y en Juan dice que si alguien busca a Dios, Él se da de conocer. Entonces, finalmente en Apocalipsis la Biblia dice que no hay nadie que quede sin excusa. Eso es revelación general. La revelación especial es cómo experimentamos a Dios a través de su palabra. Dios se ha revelado a través de varios autores, a través de miles de años en su palabra escrita. Y no tengo el tiempo hoy día para predicar y enseñar cómo
esta obra literaria tiene más evidencia de que es verdaderamente como fue escrita originalmente que cualquier otra obra literaria. Ni siquiera se compara. Las otras obras literarias de la antigüedad tenemos 10, 20, 30 manuscritos, copias de esas obras. De la Biblia tenemos miles de manuscritos. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. No solo a través de su creación, pero también a través de su palabra. Y finalmente, en los versículos 12 al 14, revela este capítulo que Dios se revela a nosotros cuando oramos en respuesta a la revelación general y especial que Dios nos ha dado. En otras palabras, cuando observo a Dios en la creación o Dios me habla a través de su palabra y respondo a Él, hablo con Él, oro a Él acerca de la revelación que Él me ha dado, que Dios se revela otra vez a través de la oración. Si resumiera este salmo en una sola frase, sería esto: experimentamos a Dios a través de su creación, la palabra y la oración. La semana pasada yo hablé de cómo Dios se reveló a mí cuando yo era joven, 15 años, en Punta Arenas, Chile, y fuimos a acampar y estaba lloviendo y teníamos algunos amigos que no conocían a Dios y queríamos tener un buen tiempo, pero también queríamos revelar a Cristo a ellos. Y empezó a llover el primer día, apenas habíamos llegado donde íbamos a acampar en el monte ahí, y empieza a llover, pero una lluvia, en inglés decimos cats and dogs, no sé cómo se dice en español, pero perros y gatos, qué sé yo. Era un diluvio, ¿no? Y estaba lloviendo increíblemente rápido y apenas habíamos estado como una hora. Y mi hermano era uno de esos que queríamos introducir a una relación personal con Dios. Y mi hermano, me acuerdo, dice, pues, empaquemos todo y vámonos de vuelta a casa. Y nosotros, no, Dios nos llamó a venir a acampar aquí, vamos a quedarnos. Y él, no, es que va a llover todo el fin de semana. Y dijimos, no, no va a llover todo el fin de semana. No, sí va a llover. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos pusimos alrededor de la fogata que estaba ya apagándose por la lluvia y tomamos de la mano, mi hermano, ¿qué está pasando con estos idiotas locos, no? Un montón de jóvenes de 15, 16, 17 años tomándose de la mano en un círculo y empezamos a orar. Y mi hermano había crecido toda su vida en la iglesia, como yo. Mi padre era pastor y en esos días era misionero. Y me acuerdo muchas veces, hasta hoy, me acuerdo lo que dijo mi hermano. Dios no le importa nuestro fin de semana. Pero nosotros, como habíamos leído en su palabra, muchas veces a gente orar que Dios cambiara la clima, nosotros nos pusimos a orar. Dios pare la lluvia. Y mi hermano burlándose en voz alta de nosotros. Ustedes oren, pero no va a pasar nada. Y en pleno eso, termina de llover. Y sale el sol. Y mi hermano, ustedes son todos locos. Y Dios se reveló a través de su creación a todos nosotros ese día. También Dios se revela a través de su palabra y no sé ustedes, pero pues yo nunca he leído la palabra de Dios que no habla Dios a mí. Y quizás tú estás sentado aquí y dices, pues yo cuando leo la palabra de Dios como que no entiendo nada y empieza a orar, Dios, háblame a través de tu palabra. Calma el ruido de todo lo que está pasando en mi semana, en mi día hoy, cállalo. Tal como Cristo cuando estaba con los discípulos en el barco y estaba en pleno tormenta y los discípulos estaban todos asustados y levantan a Cristo y Cristo dice paz y calma toda la tormenta. Clama la paz de Dios en tu día, en el momento. Y cuando vayas a la palabra de Dios, en vez de ir
buscando una respuesta a lo que tú quieres o necesitas de ese momento, vaya a la palabra de Dios para escuchar de Él. No que Él conteste tu respuesta, tu oración. No, no, no. No vayas a la palabra de Dios. Dios, háblame acerca de esto. No, vaya a la palabra de Dios diciendo, Dios, háblame. Yo estoy dispuesto a escuchar lo que quieras decir a través de tu palabra. Y cuando vamos a la palabra de Dios sin un objetivo, sin algo que queremos, simplemente vamos a la palabra de Dios para escuchar de Dios, ahí es cuando Dios va a empezar a hablarte a través de su palabra. Y finalmente orando. ¿Cuánto oras en tu vida? Antes de comer, antes de dormir. ¿O hablas con Dios durante todo el día? ¿No? Veamos lo que dice Salmo 19 acerca de todas estas cosas. Algunos sinónimos que vemos en este capítulo que acabamos de leer de la palabra de Dios, que vas a leer ahí en los versículos, dice que es la ley del Señor. Es el testimonio del Señor. Son los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor y las reglas del Señor. Todos esos son sinónimos para hablar acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Y hay 10 características también que dice este salmo acerca de la palabra de Dios. Dice que es perfecto. Dice que es seguro, que es recto, puro, limpio, eterno, verdad, justo, deseable y dulce. Wow. Pregúntate esta mañana, ¿cuál de estas experiencias de Dios a través de su palabra necesitas en tu vida ahora mismo? ¿Necesitas la verdad? ¿Necesitas lo deseable? ¿Algo justo? ¿Algo dulce? ¿Algo seguro? Todo eso lo puedes encontrar ahí en la palabra de Dios. ¿Necesitas reavivamiento, sabiduría, gozo, luz, sustento espiritual, admonición, valentía espiritual? Vaya a la palabra de Dios y ore, Señor, háblame hoy desde tu palabra. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo accedemos a estas experiencias de Dios inducidas por la palabra de Dios? Yo veo 4 cosas de este capítulo que podemos aplicar rápidamente a nuestra vida. Número 1, debemos de desear su palabra. Desea, y ese es el primer espacio en sus notas, desea la palabra de Dios. Desea la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Desea la palabra de Dios escrita en su Biblia y desea la palabra de Dios hablada por su boca. Tanto el oro, dice en el versículo 10, tanto el oro como la miel representan un deseo, ¿no? Como humanos sabemos lo que es desear cosas. Todos nosotros deseamos cosas a menudo. O deseamos el dinero, o la comida sabrosa, o cualquier otra cosa. Siempre estamos deseando algo nosotros. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios es más deseable que cualquier otra cosa. La palabra ahí en el griego, en el hebreo es haimad, que significa codiciar, lujuriar y desear. Literalmente la palabra de Dios aquí en el versículo 10 nos manda a codiciar la palabra de Dios. Y todos ustedes saben lo que es codiciar, ¿no? Todos nosotros sabemos lo que es desear algo. Codiciar algo para mí explica un deseo más fuerte. Codiciar es algo que nos consume, ¿no? Es un deseo que nos consume, que nos lleva muchas veces cuando codiciamos cosas más que la palabra de Dios, nos lleva a muchos problemas, ¿no? ¿Qué pasaría si tú empezaras a desear la palabra de Dios de tal manera que fuera como codiciar la palabra de Dios? Que te consumiera más, tanto que interrumpiera otras cosas de tu vida.
esa es la imagen que da el autor de los Salmos aquí. Es la misma la palabra que usa Dios en los 10 mandamientos para decir que no debemos codiciar a otras cosas más que a Dios, en Éxodo 20:17. También se usa en Proverbios 6:25 para exhortarnos a no codiciar a una prostituta. Es la misma palabra aquí que nos manda a codiciar la palabra de Dios. Wow. Si quieres experimentar a Dios, entonces desea su palabra más que el dinero, más que el oro, más que el pastel de queso con chocolate, Godiva, más que la miel. Cuanto más comes la palabra de Dios, más lo vas a desear. Es igual que un buen chocolate. ¿Quién aquí come un solo, cómo dice, bite, una sola mordida de chocolate? No veo ninguna mano levantada. No importa cuáles son tus intenciones. No, solo voy a comer una galleta. ¿Y qué pasa? Todos nosotros sabemos lo que pasa. Pregúntale a los Girl Scouts. ¿Ustedes saben quiénes son los Girl Scouts? Los Girl Scouts se ponen ahí enfrente del HEB con su mesita y sus galletas. Y tú vas entrando. Y todas las mamás sentadas atrás así. Y vienen las niñitas, las Girl Scouts, y vienen, ¿quieres comprar una galleta para ayudar a soportar a los Girl Scouts? Y tú, no, estoy de dieta. Y entras al HEB. Pero ellas saben, tienen una estrategia muy especial, porque ya han planteado la semilla. Y vas a pasar todo el tiempo en HEB pensando de las galletas de Girl Scouts. Y cuando sales del HEB, ahí están, seguro que no. Bueno, ya dame 2 cajas. Y llegas a la casa, estos son para los niños, le dices a tu esposa. Yo le digo a mi esposa, estos son para los niños. Voy a comer solo uno. Y de repente me doy vuelta y he comido la caja entera. Así debemos de desear la palabra de Dios. Porque cuando consumimos la palabra de Dios, buscando realmente escuchar de Dios y oímos de Dios, anhelamos más y más y más la palabra de Dios. La primera vez que aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y somos bendecidos por haber caminado según la palabra de Dios, más y más y más queremos la bendición de Dios. Entonces más vamos a consumir la palabra de Dios. Quizás hoy día dirías que para aumentar tu deseo para la palabra de Dios vas a, número 1, orar por un mayor deseo de la palabra de Dios. Segundo, vas a comer la palabra de Dios meditando frecuentemente en las asombrosas promesas que Dios me ha dado en su palabra. ¿Saben cuántas veces dice en la ciencia que debemos de comer al día para estar en salud? La realidad es que más que 3. Culturalmente decimos 3, pero la realidad es que mejor para el cuerpo estar comiendo. Literalmente lo que dice la biología es que es mejor para nosotros comer más de 5 veces al día y comer menos, pero más a menudo. Si es mejor para el cuerpo por lo menos comer 5 veces al día, lo que está diciendo el versículo 10 aquí es que es mejor para nosotros consumir la palabra de Dios más que 10 veces al día, o más que 5 veces al día. Wow. Pero muchos de nosotros consumimos 1 o 2 versículos por la mañana y eso es todo. Con razón entonces estamos caminando deprimidos, cansados, débiles, sin poder, luchando, porque no estamos consumiendo la palabra de Dios. Y eso nos lleva al número 2, coma su palabra. La analogía aquí en el versículo 10 de la miel es una analogía con la comida, número 1. En las Escrituras nos exhorta repetidamente a comer la palabra de Dios. Salmo 119, Jeremías 15, Ezequiel capítulo 2, Mateo 4, Apocalipsis 10.
más que 5 veces nos dice la palabra de Dios que debemos de comer la palabra de Dios. Comer es algo extraordinario para el ser humano porque nosotros comemos para dar fuerza y lo necesario para nuestro cuerpo para funcionar. Sabemos muy bien que si no comemos, después de unos días, moriremos. Entonces es literalmente necesario comer. Pero Dios ha hecho algo increíble con el ser humano, que nosotros no solo comemos por instinto o por necesidad. Nosotros somos unos de los pocos criaturas en este mundo que come por pleno gusto, por pura satisfacción. Y especialmente en este país. Nosotros no hacemos nada sin comer. ¿Quieres hacer algo este fin de semana? Sí, vamos a comer. Ok, dale. ¿Quieres ver el partido de fútbol? Sí. ¿Pero qué hacemos cuando estamos viendo el partido de fútbol? Comemos. Nosotros literalmente tenemos grupos pequeños en esta iglesia de hombres que son plenos grupos para hablar de la comida que estamos cocinando y comiendo. Andy y yo somos parte de uno de esos grupos. Andy no come, pero él nos enseña, ¿no? Y hablamos, mira, tomamos fotos de la comida, mira lo que cociné, mira lo que hice. Y no solo somos Andy y yo, somos más de 30 que somos parte de ese grupo. Muchos de ustedes ya han hablado de lo que van a hacer después del servicio, dónde van a ir a comer. ¿Cómo comer la palabra de Dios? Como la miel, deleitándose con su sabor. Como un bebé que bebe la leche, es lo que dice 1 de Pedro capítulo 2. ¿Se acuerdan cómo comen los bebés? Con muchas ganas. Es más, al principio, cuando un bebé es nuevecito, muchas veces la mamá tiene que parar al bebé de comer porque literalmente el bebé cuando come al principio, el cerebro no es desarrollado suficientemente muchas veces para el bebé. No pasa hasta unos días después de haber nacido que el bebé literalmente se puede atragar o ahogarse comiendo, se le olvida respirar. Y 1 de Pedro capítulo 2 dice que nosotros debemos de consumir la palabra de Dios como un bebé consume la leche. Wow. En Hebreos capítulo 5 dice que debemos de consumir la palabra de Dios como comemos un bistec. Mira lo que dice, lo puse ahí en sus notas. Quisiéramos decir muchos más sobre esto, pero es difícil de explicar, especialmente porque están espiritualmente inactivos y parecen no escuchar. Llevan tanto tiempo siendo creyentes que deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien les repita los principios básicos de la palabra de Dios. Son como bebés que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Porque quien vive de leche es todavía un niño pequeño y no sabe hacer lo correcto. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, quienes mediante la formación han adquirido la capacidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Para ser un consumidor habitual de la palabra de Dios, quizás decidirías hoy leer la Biblia todos los días y meditar en lo que has leído y aplicar y obedecerlo y orar a Dios lo que has leído. O quizás dirías que vas a unirte a un grupo pequeño para estudiar la palabra junto con otros. Y eso vuelve a lo que hablamos la semana pasada. Experimentamos a Dios en comunidad. Entonces, unamos los dos. Si yo experimento a Dios cuando estoy en comunidad con otros y experimento a Dios cuando estoy en la palabra de Dios, literalmente es como tomarse ¿cómo se dice steroid? Un esteroide. Cuando me junto con otros en comunidad y juntos
consumimos la palabra de Dios, estoy recibiendo un doble porción de experiencia con Dios cuando estudio la palabra de Dios en comunidad con otros. O quizás vas a asistir a la iglesia fielmente todos los domingos para profundizar la palabra de Dios con tu familia. O leer buenos libros y audiolibros cristianos y escuchar podcasts excelentes que te ayudan a profundizar la palabra de Dios. ¿No? Quizás a medio semana vas y ves este sermón otra vez para que hayas escuchado lo que has aprendido de la palabra de Dios hoy 2 veces a la semana en vez de una vez, para que tome raíz, ¿no? Número 3. Otra cosa de la miel. La miel, obviamente la Biblia nos está sugiriendo que consumiéramos la palabra de Dios como la miel. Pero ¿saben ustedes que la miel para el que estaba vivo en el Antiguo Testamento tenía otro uso también? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que la miel se puede usar para sanar las heridas? Cuando uno se quema, cuando uno se corta, la miel no solo sana, pero tiene principios antibióticos. Y tú le pones a la miel, si no tienes otra cosa, cuando te has cortado algo, te ayuda a sanar y te ayuda a que no contraigas una infección, ¿no? Entonces, cuando consumimos la palabra de Dios, literalmente la Biblia dice que cuando estamos consumiendo la palabra de Dios, no solo satisface la necesidad que necesitamos para funcionar, pero también sana de las heridas que tenemos. Nos ayuda a evitar que haya una infección que empieza a crecer en nuestra vida. Wow. Número 3. El versículo 11 nos sugiere que debemos de obedecer la palabra de Dios. Es una cosa leer y escuchar la palabra de Dios, es otra cosa consumir la palabra de Dios, pero eso no sirve de nada si consumo la palabra de Dios, si no lo aplico a mi vida. Es necesario obedecer lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no son solo palabras para entender, sino mandatos de Dios que debemos de obedecer y la autoridad divina a la que debemos sostenernos. El versículo 11 promete una gran recompensa si obedecemos. Mira lo que dice otra vez el versículo 11. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. En el poder del Espíritu de Dios, ¿elegirías hoy día obedecer la palabra de Dios? Poner a Dios primero en tu vida, a tu familia segundo y luego tu trabajo y el resto de las cosas. Como dice Mateo 6 y Efesios capítulo 5. ¿Hablarías y tratarías a los demás con amabilidad, ánimo y amor? Ahí puse varios versículos que nos mandan a vivir así. Efesios capítulo 4, Romanos 12 y Mateo 5 nos mandan a perdonar a las personas que nos hayan lastimado. Ministrar a los pobres y a los necesitados también es un mandamiento para nosotros. Compartir tu fe es un mandamiento, según Hechos capítulo 1. No una sugerencia, es un mandamiento. Reservar mi sexualidad para el matrimonio y no vivir juntos fuera del matrimonio es un mandamiento de parte de Dios. No ver la pornografía es un mandamiento de Dios. Seguir fiel y casado cuando me haya casado es un mandamiento de Dios. No abortar los bebés es un mandamiento de Dios. Educar y disciplinar a mis hijos es un mandamiento de Dios. Administrar a mi dinero sabiamente, dando y ahorrando y presupuestando, es un mandamiento de parte de Dios.
Y si nosotros escuchamos estos mandamientos y los aplicamos a nuestra vida, seremos recompensados, bendecidos. ¿Cuál es un lugar en tu vida que necesitas obedecer a la palabra de Dios? ¿O un lugar que necesitas rendirla para ser llenado por el Espíritu Santo y dejar que Él controle ese lugar, que estás dejando que otra cosa controle tu vida? Todos nosotros tenemos lugares en nuestra vida que debemos de rendir al señoría de Cristo y a la verdad de su palabra. No hay nadie, según Romanos 23, no hay nadie caminando por este mundo que no necesita rendir cosas al señoría de Cristo. Solo Jesucristo fue el único que caminó en este mundo obedeciendo fielmente a la palabra de Dios toda su vida. Y eso nos lleva al número 4. Los versículos 12 al 14 nos animan a orar la palabra de Dios. El Salmo pasa de hablar de la palabra de Dios a orar su palabra de Dios. Las oraciones más poderosas son las que se oran usando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo oro la palabra de Dios a Dios, siempre se cumple su palabra. Mira lo que dice la pastora Beth Moore. Nunca he descubierto una manera más poderosa de derribar fortalezas en mi vida que orando con las Escrituras. O como David le pidió a Dios, aquí en nuestros versículos, que Él dice, me declaré justo ante Dios, que Dios me dé la vida y la victoria sobre el pecado y que me dé palabras que agraden a Dios. Así es como termina David este salmo que escribió. ¿Elegirías hoy orar la palabra de Dios? Y mira el diagrama que puse ahí. Si necesitas fortaleza, instrucción, resurrección, una oración contestada, si alguien de tu familia o amigos que ha abandonado las cosas de Dios y tú quieres que Él vuelva a Dios, si quieres alcanzar a los que no conocen a Dios en tu vida, si necesitas guianza, sabiduría, gozo, gracia suficiente, provisión financiera, si quieres un matrimonio y que tu matrimonio sea bendecida, necesitas ayuda, necesitas crecer en tu vida espiritual. Ahí puse algunos ejemplos de escrituras que puedes orar de vuelta a Dios. Hay poder cuando oramos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo oro a Dios, la palabra de Dios, no solo me está escuchando Dios, también me está escuchando el enemigo que me quiere atacar. Y cuando yo oro la palabra de Dios, mi oración tiene poder porque estoy orando la voluntad de Dios. Y el enemigo no puede enfrentarse contra la voluntad de Dios. Entonces, cuando oro la palabra de Dios, estoy orando con poder, ¿no? Es importante. Y yo he experimentado en mi vida el poder que viene orando la palabra de Dios. Mira, Juan, can we put that picture up? Nosotros tenemos aquí una foto, literalmente debajo de mis pies. Aquí mismo, cuando nosotros construimos esta plataforma, antes de ponerle el piso sobre la plataforma, vino algunos de nuestro equipo de oración y oraron sobre esta habitación y escribieron la palabra de Dios sobre cada parte de esta plataforma. Y literalmente debajo de mis pies, April, que estaba orando sobre esta plataforma, Dios le puso en su mente Salmo 19. Y literalmente debajo de mis pies, Salmo 19:14 está escrito debajo del piso.
Porque hay poder en la palabra de Dios. Entonces, cuando estábamos construyendo este edificio, dijimos, esto no es un edificio, esto es la casa del Señor. Entonces, Señor, cada persona que se quede parado aquí enseñando desde este día hasta que venga Cristo, que cuando estén parados aquí, Señor, que tú seas su roca y su redentor, y que tú te agrades de las palabras y los pensamientos que salen de la boca de cada persona que quede parado aquí predicando a nosotros. Wow. Haga eso en tu casa, hazlo en tu carro, hazlo en tu trabajo. Y claro, tú no puedes ir al trabajo y empezar a escribir escrituras en todas las paredes. Pero lo que sí puedes hacer es empezar a memorizar la escritura y empezar a orar y declarar la palabra de Dios donde quiera que vayas. Cuando entres a tu trabajo, llega 15 minutos antes de todo el resto del mundo y camina por tu lugar de trabajo y declare la palabra de Dios, la bendición de Dios sobre ese lugar. Señor, que el enemigo se quede fuera de este lugar de trabajo. Señor, dame oportunidad hoy de hablar de quién eres tú a mis colegas en este día. Señor, tome control de este día. Que este día no me canse, que no me arruina la vida, Señor, sino que dame favor en mi trabajo para poder bendecir a mis colegas y los clientes y qué sé yo. Y empieza a declarar la palabra de Dios donde quiera que vayas. Vuelve a tu casa y ponga escritura sobre toda la casa. Si vas a mi casa, vas a ver quién me ha escrito escritura en todo tipo de papelito y están pegados por toda la casa. El otro día, pues desde que nacieron mis hijos, nosotros leíamos la escritura sobre ellos cada noche al ponerlos para dormir. O estábamos leyendo la palabra de Dios o estábamos tocando música de alabanza, que literalmente está cantando la palabra de Dios. Y el otro día Tate cuando fue a la Fuerza Aérea y llegó allá, empezó básico, no sabíamos que él tenía, ¿cómo se llama? OCD. ¿Cómo se llama? Desorden obsesivo compulsivo. Tate tiene eso, su hermano mayor también lo tiene. No sabíamos. Llegó a la Fuerza Aérea y empezó la básica, instrucción básica. Y es donde te quieren literalmente quitar todo quién eres tú como persona. Te bajan hasta nada y de ahí te construyen otra vez como un militar, ¿no? Parte del... El problema es que Tate tiene el desorden obsesivo compulsivo y no sabíamos. Entonces, al empezar a desempacar quién era él en ese ambiente, su desorden empezó a y no pudo. Y literalmente lo tuvieron que llevar al hospital. Y de ahí ¿cómo se dice? Bueno, se lo echaron de la Fuerza Aérea porque no puede estar con medicina y ser un oficial en la Fuerza Aérea. Una medicina que afecta al cerebro. Entonces, por 3 días estuvo en un hospital psiquiátrica de la Fuerza Aérea. Y cuando llegó de vuelta a casa, él nos dice, no tenía nada que hacer, pues como estaba teniendo pensamientos de suicidio por el desorden que tiene en ese ambiente, le quitaron todo. Literalmente lo pusieron en una habitación sin nada. Entonces por 3 días estaba sentado ahí sin nada que hacer. Y él dice, papi, por esos 3 días empecé en mi cerebro, empecé a cantar una canción. Y no lo conozco, pero esto era, y empezó a cantar la canción. Y cada vez que yo cantaba esta canción, me venía paz.
Y estaba diciéndolo a mí y aquí a mi esposa. Empecé a ustedes han oído esta canción y nosotros nos pusimos a llorar. Porque nosotros teníamos un playlist de música de alabanza para acostar a nuestros niños cuando eran bebés. Y por los primeros 10 años de su vida, cada noche tocábamos este playlist de alabanza. Y la canción que él estaba cantando viene de la palabra de Dios acerca de la paz. Y era una canción que él había oído los primeros 10 años de su vida. Y no lo había oído desde entonces. Y en su consciente no se acordaba de la canción. Pero en su momento de necesidad, desesperada, cuando no tenía nada, ¿qué vino a la mente? Lo que Dios había puesto en su mente, lo que había sido orado sobre él en voz alta por los primeros 10 años de su vida cuando estaba yéndose a dormir. Y Dios lo utilizó para calmarlo, para traer paz y para sanar, ¿no? Wow. ¿Qué pasaríamos si nosotros empezáramos a consumir la palabra de Dios y a usar y declarar la palabra de Dios en todo lo que hacemos? Hay poder en la palabra de Dios. Literalmente esto dice que nunca retorna en vano. Eso significa que cada vez que yo lo oro, cada vez que yo lo declaro, aunque no vea el resultado inmediatamente, quizás van a ser 10 años después, como en la circunstancia de mi hijo Tate. 10 años después, todas esas noches tocando esas canciones de la palabra de Dios sobre él, produjo fruto en su momento de necesidad. Entonces, consuma la palabra de Dios, declara la palabra de Dios, utiliza la palabra de Dios como una espada para luchar contra el enemigo y para plantear el poder y la presencia de Dios en todo lo que haces. Y veamos si no vamos a empezar a experimentar a Dios. Amén. Nosotros vamos a entrar en un tiempo de alabanza. Voy a invitar a Paul y la banda que vuelvan a tocar para nosotros. También vamos a abrir los altares para que nosotros podamos poner en práctica inmediatamente lo que estamos predicando ahora. Si tú estás aquí y nunca has orado la palabra de Dios, yo le voy a invitar a que tome ahí su Biblia, Salmos 19. 7 al 14. Venga al altar y órelo a Dios. Señor, haga que estos versículos sean reales en mí. Señor, dame un deseo para tu palabra tal como la miel. Señor, dame la fortaleza para obedecer tu palabra. Y lea la palabra de Dios de vuelta a Dios y pida que Dios lo haga crecer en ti. Estos altares van a estar abiertos, nuestro equipo de oración van a estar aquí. Si tú quieres venir al altar y orar, te vamos a dejar solos, a menos que quieras que alguien ore por ti. Y si tú quieres que alguien ore por ti, ponga las manos así y alguien vendrá y orará por ti. Amén. Señor, le invitamos a que venga en este lugar y que sea fiel a su palabra, que nunca retorna en vano, Señor. Mande su palabra en este lugar, Señor. Haga que tome vida y que influya cada persona que está aquí, Señor. Señor, mientras oramos tu palabra a ti, Señor, que tu Espíritu Santo venga y llena cada persona, cada lugar en nuestra vida que necesita ser rendida a ti, Señor. Señor, mientras oramos tu palabra a ti, mande tu Espíritu Santo y obra en forma milagrosa esta mañana. Señor, libera al cautivo al pecado, Señor. Señor, sana al enfermo. Señor, restaura al deprimido y al cansado esta mañana. Señor, fortalezca matrimonios y relaciones. Señor, salva al que no te conoce como Señor y Salvador.
Haz lo que solo tú puedes hacer esta mañana. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.